Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Rodrigo Carvajal aprendió temprano que el silencio era un arma. Al crecer en un barrio bravo al oriente de la Ciudad de México, había visto a su padre ponerse ruidoso, enojarse y no llegar a ninguna parte. Las peleas, las amenazas, los puños levantados, nada de eso cambiaba nada. Su madre igual se fue. Su padre igual bebía. Pero Rodrigo notó algo. Los hombres callados del barrio, los que observaban y esperaban. Esos eran los que sobrevivían. Eran los que ajustaban cuentas cuando nadie lo veía venir. A los 36 años, Rodrigo dirigía una pequeña pero exitosa empresa de consultoría especializada en gestión de crisis para startups tecnológicas. No del tipo glamuroso. No arreglaba desastres de relaciones públicas ni suavizaba escándalos. Ayudaba a las empresas a identificar vulnerabilidades en sus operaciones, los puntos débiles donde todo podía colapsar. Encontraba las grietas antes de que se convirtieran en fisuras. El trabajo le sentaba bien. Era bueno viendo lo que otros pasaban por alto y jugando varios movimientos por adelantado. Su hija Sara tenía 8 años, con el cabello castaño rojizo de su madre y los ojos grises de él. El divorcio de Natalia había sido brutal pero limpio. Sin largas batallas por la custodia, sin abogados despiadados. Natalia se había vuelto a casar rápido. Se mudó a Monterrey y gradualmente se desvaneció de la vida de Sara como la niebla matutina. Llamaba en los cumpleaños y en Navidad, enviaba dinero para ropa escolar, pero ya no era una madre. Era una obligación. Eso los dejaba a Rodrigo y a Sara, y eso estaba bien para él. Mejor que bien. Sara era inteligente, curiosa, cuidadosa. Hacía preguntas sobre todo, por qué el cielo cambiaba de color, cómo recordaban cosas las computadoras, si los sueños eran recuerdos de universos paralelos. Rodrigo nunca le hablaba con condescendencia, nunca le daba respuestas fáciles. Eran un equipo, solo ellos dos contra el mundo. Excepto por Marta. Marta Suárez, la madre de Natalia. Había emergido de los restos del divorcio como una sobreviviente de un naufragio, aferrándose a Sara como si la niña fuera una balsa salvavidas. Desde el principio, se había insertado en sus vidas con la implacable determinación del agua encontrando grietas en el concreto. Aparecía sin invitación, llamaba constantemente y presionaba para pasar más tiempo con su nieta. Rodrigo había tratado de ser comprensivo. Sara era la única conexión de Marta con Natalia, quien apenas hablaba ya con su propia madre. Las visitas a la casa del lago habían comenzado hace 2 veranos. Marta poseía una propiedad 3 horas al oeste, en la zona exclusiva y boscosa de Valle de Bravo. Hizo que la invitación sonara razonable, incluso generosa. Dejar que Sara pasara 2 semanas cada verano en el lago, nadando y haciendo senderismo, experimentando la naturaleza. Rodrigo había dudado, pero Sara parecía emocionada, y él había estado inmerso en un proyecto importante, luchando para salvar a un cliente de una catastrófica filtración de datos. 2 semanas parecían manejables. El verano pasado, Sara había ido de nuevo. Cuando regresó, estaba más callada, distante. Había empezado a tener pesadillas, despertándose llorando. Pero cuando Rodrigo le preguntaba qué pasaba, ella simplemente sacudía la cabeza. Él lo había atribuido al crecimiento, a la ausencia de su madre, a las ansiedades normales de la infancia. La abrazaba cuando lloraba, la dejaba dormir en su habitación cuando las pesadillas empeoraban, y, eventualmente, ella pareció calmarse. Este año, Marta había empezado a presionar de nuevo. Semana Santa, las vacaciones de verano, el cumpleaños de Sara. Cada conversación volvía a la casa del lago, a cuánto necesitaba Sara visitar, a lo bueno que sería el aire fresco para ella. Necesita influencia femenina, había dicho Marta por teléfono la semana pasada. Su voz llevaba ese particular filo de juicio que hacía que la mandíbula de Rodrigo se tensara. Una niña de su edad necesita más que solo a su padre. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, Rodrigo, pero hay cosas que simplemente no puedes proveer. Él se había tragado su respuesta, manteniendo la voz nivelada. Sara está muy bien. Estamos bien. No digo que no seas un buen padre. Digo que necesita equilibrio. Conexión familiar con sus raíces. Sus raíces. Como si el linaje de Natalia fuera algo sagrado.
Como si pasar tiempo con una abuela que solo apareció después del divorcio fuera de alguna manera esencial para el desarrollo de Sara. Él declinó cortés pero firmemente. Sara no iría a ningún lado este verano. La fiesta de cumpleaños fue pequeña, celebrada en su patio trasero un sábado por la tarde a principios de junio. Sara había querido algo simple. Sus 3 mejores amigas de la escuela, pizza y un pastel de chocolate. Sin payasos, sin castillos inflables, sin temas elaborados. Rodrigo había aceptado de inmediato, agradecido por su modestia y ligeramente preocupado por ello. Se suponía que los niños de 8 años querían espectáculo, ¿no? Marta había aparecido sin invitación, llegando justo cuando Rodrigo estaba encendiendo las velas. Entró por la puerta lateral vistiendo pantalones de lino blanco y una blusa de seda azul, cargando una enorme caja envuelta que hizo que los ojos de Sara se abrieran de par en par. Abuela. La voz de Sara era tensa, más aguda de lo normal. Feliz cumpleaños, cariño. Marta dejó la caja y atrajo a Sara en un abrazo que duró demasiado. Rodrigo observó los hombros de su hija tensarse. Observó sus manos permanecer a sus costados en lugar de devolver el abrazo. No podía perderme tu día especial, y tengo noticias tan emocionantes. He reservado 3 semanas en julio para ti en la Casa del Lago. ¿No será maravilloso? Sara se quedó muy quieta. Ya hemos discutido esto, Marta. Rodrigo mantuvo la voz uniforme, pero sus ojos eran duros. Sara no irá a la Casa del Lago este verano. No seas ridículo. Marta sonrió, pero había acero debajo. A ella le encanta estar allá, ¿no es así, querida? Sara miró a Rodrigo, luego a su abuela, luego al suelo. Asintió una vez, casi imperceptiblemente. ¿Ves? Está decidido. Marta palmeó la cabeza de Sara como si fuera un perro. Ahora, comamos pastel. La siguiente hora pasó en un borrón de normalidad forzada. Las amigas de Sara jugaban en el patio mientras Marta presidía la mesa del patio, contando historias sobre la infancia de Natalia que nadie había pedido. Rodrigo estaba en la parrilla, volteando hamburguesas y observando a su hija. Ella seguía mirando hacia él, con su pequeña cara ansiosa. Cuando sus ojos se encontraban, ella desviaba la mirada rápidamente. Algo andaba mal. Lo había sabido durante meses. Lo sentía en la forma en que ella se tensaba cuando surgía el nombre de Marta, en las pesadillas que todavía tenía a veces, en la forma en que había empezado a cerrar la puerta de su habitación por la noche. Pero no había sabido qué, no había sabido cómo preguntar sin empeorarlo. Las velas del pastel brillaban contra la tenue luz del atardecer. Todos se reunieron alrededor cantando desafinadamente mientras Sara estaba parada a la cabecera de la mesa, su rostro iluminado por 8 llamas parpadeantes. Cerró los ojos y por un momento pareció menor de 8 años, frágil de una manera que hizo que el pecho de Rodrigo se apretara. Sopló las velas. Todos aplaudieron. Sara alcanzó una servilleta de la pila en la mesa y, en un movimiento suave, la presionó en la mano de Rodrigo mientras él se movía para cortar el pastel. Sus ojos se encontraron. Los de ella eran desesperados, suplicantes. Sus dedos se cerraron alrededor de una servilleta automáticamente, y sintió el peso de algo escrito en ella. Esperó hasta que Marta estuviera distraída, hablando con uno de los otros padres, antes de desdoblar cuidadosamente la servilleta debajo de la mesa. La letra era temblorosa, apretada, estrujada en cada espacio disponible. Pape, ayúdame. No dejes que me lleve otra vez. La última vez había otras personas. El tío Denis estaba allí. Me obligaron a ir al sótano. Tomaron fotos. Por favor, papi, tengo miedo. Que no sepa que te conté. Ella dijo que pasarían cosas malas si te contaba. El mundo se inclinó. La visión de Rodrigo se redujo a un túnel. El sonido se volvió distante y amortiguado. Sus manos estaban firmes. Eso le sorprendió. Pero por dentro, algo fundamental se estaba rompiendo y reformando en algo más duro, más afilado, más peligroso. Se levantó lentamente. La servilleta apretada en su puño. Todos los ojos se volvieron hacia él. La charla de la fiesta murió. Todos necesitan irse. Su voz era tranquila, casi gentil.
Esa era la parte aterradora, la parte que hizo que los otros padres agarraran a sus hijos sin discutir. Gracias por venir a la fiesta de Sara. Necesitamos terminar esto pronto. Rodrigo, ¿qué demonios? Empezó Marta. Tú también, Marta. Él la miró y lo que fuera que ella vio en su rostro hizo que su boca se cerrara de golpe. Sal de mi casa. Esto es absurdo. Soy su abuela. Sal de mi puta casa. Cada palabra fue precisa, controlada, cargando el peso de una certeza absoluta. Ahora Sara lloraba en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. Rodrigo se acercó a ella, se arrodilló, la envolvió en sus brazos. Ella enterró su cara en su hombro y tembló. La cara de Marta se había puesto blanca, luego roja. No sé qué mentiras te ha contado. Lárgate. Rodrigo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Si estás aquí en 60 segundos, llamaré a la policía. Y Marta la miró, sus ojos grises planos y fríos. No intentes contactar a Sara de nuevo. No llames. No escribas. No aparezcas. Porque si lo haces, vas a descubrir exactamente qué tipo de hombre soy. Y te prometo que no te gustará. El patio trasero se vació en minutos. Marta se fue al último, con la boca apretada en una línea fina. Furia y algo más, miedo tal vez, cruzando por su rostro. No dijo nada, solo recogió su bolso de marca y salió acechando por la puerta lateral. Cuando estuvieron solos, Rodrigo sostuvo a su hija y la dejó llorar. La servilleta todavía estaba arrugada en su mano, sus palabras quemándose en su cerebro como ácido. Tío Denis, sótano, fotos. Te tengo, susurró en el cabello de Sara. Te tengo, nena. Nadie va a hacerte daño nunca más. Pero incluso mientras lo decía, su mente ya se estaba moviendo, calculando, planeando. Porque Rodrigo Carvajal había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era un arma, que la paciencia era poder, y que los hombres callados eran los que sobrevivían. Y él se iba a asegurar de que cada persona que lastimó a su hija entendiera exactamente lo que eso significaba. Rodrigo esperó hasta que Sara se durmiera antes de permitirse sentir algo. Lloró hasta agotarse en sus brazos, luego preguntó si podían ver una película. Algo con magia y aventuras y sin partes de miedo. Se sentaron en el sofá durante 3 horas, su cuerpo presionado contra su costado, su brazo alrededor de sus hombros. Sintió cómo se relajaba gradualmente, sintió que el temblor se detenía, sintió que su respiración se nivelaba cuando el agotamiento finalmente la reclamó. Cuando la llevó a la cama, era un peso muerto en sus brazos. Su rostro pacífico en el sueño de una manera que ya nunca lo era cuando estaba despierta. La arropó. Revisó el seguro de la ventana 2 veces y se paró en la puerta durante 5 minutos solo mirándola respirar. Luego fue a su oficina, cerró la puerta y leyó la servilleta de nuevo. Las palabras no habían cambiado. Había esperado, en algún rincón irracional de su mente, haberla leído mal, que su ira hubiera retorcido palabras inocentes en algo monstruoso. Pero no, el mensaje era claro, explícito, condenatorio. Tío Denis, Marta tenía un hermano. Rodrigo lo había conocido exactamente una vez en la boda hace 9 años. Denis Suárez, a finales de sus 50, corpulento, con cabello ralo y una risa demasiado fuerte. Trabajaba en bienes raíces, pensó Rodrigo. O tal vez seguros, algún trabajo donde tenías que sonreír y hacer que la gente confiara en ti. Rodrigo abrió su computadora portátil y comenzó a buscar. Denis Suárez vivía en Toluca, a unos 40 minutos de la casa del lago de Marta en Valle de Bravo. Era dueño de una empresa de administración de propiedades especializada en alquileres vacacionales. Divorciado 2 veces, sin hijos. Su presencia en las redes sociales era mínima. Una cuenta de Facebook que parecía no haber sido actualizada en 2 años. Un perfil de LinkedIn con una foto profesional que gritaba, «Confía en mí». Rodrigo profundizó usando herramientas que desarrolló para el trabajo. Ejecutando verificaciones de antecedentes a través de bases de datos que no eran exactamente públicas. Antecedentes penales limpios. Sin arrestos, sin cargos, nada que levantara banderas rojas, pero eso no significaba nada. Los peores depredadores sabían cómo mantenerse ocultos. Sacó los registros de propiedad de la casa del lago de Marta.
Estaba registrada a su nombre, comprada hace 12 años antes del divorcio. La propiedad estaba aislada. Rodrigo recordaba eso de cuando dejó a Sara el primer verano. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro por un camino de tierra sinuoso. La casa en sí estaba retirada del lago, rodeada por un denso bosque de pinos. Privacidad perfecta. Sin testigos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás pensando. No hagas ninguna estupidez. Todo esto puede desaparecer tranquilamente si eres inteligente al respecto. Rodrigo miró fijamente el mensaje. A Marta le había tomado menos de 3 horas pasar de la negación al control de daños. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su conocimiento, su complicidad. No respondió. En cambio, tomó una captura de pantalla, la guardó y bloqueó el número. Su mente ya se estaba adelantando, mapeando posibilidades, identificando recursos. La servilleta mencionaba fotos. Eso significaba que la evidencia existía en algún lugar. Teléfonos, computadoras, cámaras, dispositivos de almacenamiento, cuentas en la nube. La evidencia estaba ahí fuera, y si existía, Rodrigo podía encontrarla. Pero necesitaba ser inteligente con esto. Un movimiento en falso, una llamada prematura a la policía, y la evidencia podría desaparecer. Los teléfonos podían ser borrados, los discos duros destruidos, las historias coordinadas. Depredadores como estos, y Rodrigo no tenía ninguna duda ahora de que eso es lo que eran. Tenían planes de contingencia. Habían sobrevivido tanto tiempo siendo cuidadosos. Rodrigo necesitaba ser más cuidadoso. Abrió un documento en blanco y comenzó a tomar notas. Nombres, fechas, detalles de la servilleta de Sara. Todo lo que ella le había dicho sin palabras. Luego comenzó a bosquejar un plan, algo metódico y exhaustivo. Porque esto no se trataba solo de Marta y Denis. Sara había escrito otras personas, en plural. Esto era más grande de lo que había pensado inicialmente. Una red, un grupo, personas que confiaban entre sí, que compartían esta enfermedad, que pensaban que eran intocables. Los dedos de Rodrigo volaban sobre el teclado, construyendo hojas de cálculo, creando líneas de tiempo, redactando documentos de estrategia. Esto era lo que hacía en su trabajo. Identificar vulnerabilidades, mapear debilidades sistémicas, desarrollar soluciones. Solo que ahora lo que estaba en juego era infinitamente mayor, y la solución no sería un plan de reestructuración corporativa. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó abrirse la puerta de Sara, pequeños pasos en el pasillo, luego un suave golpe en la puerta de su oficina. ¿Pabe? Minimizó las pantallas de inmediato y se giró. Estaba parada en la puerta en pijama, sosteniendo el lobo de peluche que él le había regalado cuando tenía 4 años. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello enredado. No puedo dormir. Mantuvo su voz gentil, empujó lejos la rabia que siempre estaba ahí ahora, hirviendo justo debajo de la superficie. Ella sacudió la cabeza y entró en la habitación, subiéndose a su regazo como solía hacerlo cuando era más pequeña. Rodrigo la envolvió en sus brazos y sintió que se relajaba contra él. «¿Estás enojado conmigo?», susurró. ¿Qué? No, Sara, no. Se apartó para mirarle la cara. ¿Por qué estaría enojado contigo? ¿Por qué no te lo dije antes? Porque dejé que pasara. Rodrigo sintió que algo se rompía en su pecho. Acunó su rostro en sus manos, la obligó a mirarlo. Escúchame con mucha atención. Nada de esto es tu culpa. Ni una sola cosa. ¿Entiendes? Tú no dejaste que nada pasara. Gente mala hizo cosas malas y eso recae en ellos. No en ti. Nunca en ti. La abuela dijo que si le contaba a alguien, te meterías en problemas. Dijo que me alejarían de ti y me pondrían en un hogar de acogida. Dijo que nunca te volvería a ver. Ahí estaba. El mecanismo de control, el miedo que habían usado para mantenerla callada. La mandíbula de Rodrigo se tensó, pero mantuvo la voz tranquila. La abuela te mintió. Así no es como funciona. Que me digas la verdad es lo más valiente que podrías hacer. Y te prometo que nadie te va a llevar a ninguna parte.
¿Te vas a quedar aquí conmigo? ¿Qué vas a hacer? Era una pregunta justa, una pregunta difícil. Rodrigo pensó en mentir, en alimentarla con alguna ficción gentil sobre hablar con las autoridades y dejar que el sistema se encargara. Pero Sara merecía algo mejor que eso. Ya le habían mentido suficiente. Quiero asegurarme de que nunca puedan lastimarte a ti ni a nadie más, otra vez dijo en voz baja. Y voy a asegurarme de que paguen por lo que hicieron. Pero necesito que me ayudes a hacer eso. ¿Puedes contarme todo lo que pasó? ¿Todo lo que recuerdes? Sara se quedó callada por un largo tiempo. Luego, lentamente, comenzó a hablar. La historia salió en fragmentos. Piezas de una pesadilla que Rodrigo tuvo que armar como un rompecabezas. La voz de Sara era pequeña, vacilante, pero siguió adelante y Rodrigo escuchó sin interrumpir, con los brazos alrededor de ella, su corazón convirtiéndose en piedra. El primer verano, hace 2 años, había sido normal. Nadar, hacer caminatas, asar malvaviscos. Marta había sido atenta pero no sofocante. Sara había llegado a casa feliz, llena de historias sobre ver águilas y encontrar rocas geniales en la orilla. El verano pasado había sido diferente. El tío Denis había estado allí todo el tiempo. Marta dijo que él estaba ayudando con las reparaciones de la casa, pero la mayor parte del tiempo solo se sentaba a beber cerveza y a mirar a Sara con ojos que la hacían sentir incómoda. En la tercera noche, después de que Sara se fue a la cama, escuchó voces abajo, voces de adultos. Más que solo Marta y Denis. Se arrastró hasta la parte superior de las escaleras y vio a otros 2 hombres que no reconoció. Marta la había atrapado observando. En lugar de enviarla de vuelta a la cama, llamó a Sara para que bajara y le presentó a los hombres. Uno se llamaba Eugenio, mayor, de cabello gris, vistiendo ropa cara. El otro era Marcelo, más joven, con barba y ojos nerviosos. Son amigos del pueblo, había dicho Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Querían conocerte. Saluda, Sara. Sara había saludado porque eso es lo que hacías cuando los adultos te lo decían. Los hombres la miraron de una manera que le erizó la piel. Eugenio le había pedido que se diera la vuelta. Marta había asentido y Sara había obedecido porque no sabía qué más hacer. Luego Marta había dicho que tenía algo especial que mostrarle a Sara en el sótano. El sótano estaba terminado. Alfombra, paredes pintadas, iluminación suave. Había una cámara en un trípode en la esquina. Marta le dijo que iban a tomar algunas fotos. Solo algunas fotos divertidas de disfraces. Nada de qué preocuparse. Las primeras fotos habían sido inocentes. Sara con diferentes atuendos, sonriendo para la cámara. Pero luego las instrucciones de Marta se volvieron más extrañas. Pon tu mano aquí. Párate así. Baja un poco ese tirante. Buen chica. Sara se había sentido mal, enferma del estómago, pero había hecho lo que Marta decía porque Marta era su abuela y a los abuelos se les hace caso. Después de 1 hora, Marta la había dejado volver a la cama, pero no sin antes decirle, recuerda, este es nuestro secreto especial. Si le dices a alguien, especialmente a tu papá, pasarán cosas muy malas. La policía pensará que estás mintiendo y tu papá irá a la cárcel. Terminarás en un hogar de acogida con extraños que no te aman. No quieres eso, ¿verdad? Sara había negado con la cabeza, aterrorizada. El resto de ese verano, las sesiones de fotos ocurrieron 3 veces más. Siempre de noche, siempre con los hombres mirando. Las poses empeoraron progresivamente. Sara no tenía palabras para todo eso, pero Rodrigo entendió. Su hija había sido sistemáticamente preparada y explotada por la madre de su exesposa y su red de pedófilos. ¿Alguna vez te tocaron? La voz de Rodrigo era apenas audible. Necesito saber. Mayormente solo para las fotos, posándome. Pero el tío Denis, una vez la abuela salió de la habitación y él. Se apagó su voz, temblando. Está bien. No tienes que decirlo. Rodrigo la abrazó más fuerte, luchando por mantener su respiración uniforme. Eres tan valiente, Sara. Eres la persona más valiente que conozco. Ella lloró de nuevo y Rodrigo la dejó, murmurando palabras de consuelo mientras su mente catalogaba cada detalle que ella le había dado.
Nombres, descripciones, la distribución del sótano, el equipo de cámara, la cronología. Cuando Sara finalmente se durmió en sus brazos otra vez, Rodrigo la llevó de regreso a su habitación. Esta vez, sacó la silla de su escritorio y se sentó junto a su cama, velando por ella como un guardia. No durmió. No podía dormir. Su cerebro estaba demasiado ocupado construyendo escenarios, planeando contingencias, trazando la destrucción de todos los que habían tocado a su hija. Al amanecer, Rodrigo tenía un esquema. No estaba completo todavía. Eso tomaría tiempo, investigación, preparación cuidadosa, pero conocía la forma de lo que iba a hacer. No iba a llamar a la policía. No todavía. Tal vez nunca. Porque el sistema era lento, incierto, lleno de lagunas y tecnicismos. Los abogados defensores podían hacer que la evidencia fuera desechada por razones de procedimiento. Los jueces podían ser influenciados por acusados que parecían simpáticos y narrativas que culpaban a la víctima. El sistema de justicia requería pruebas más allá de toda duda razonable. Y los delitos sexuales contra niños eran notoriamente difíciles de procesar, especialmente cuando la evidencia era fotográfica y podía argumentarse como malinterpretada o manipulada. Más importante aún, involucrar a la policía significaba que Sara sería entrevistada repetidamente por extraños, obligada a revivir su trauma en habitaciones estériles con dispositivos de grabación, interrogada por abogados defensores que intentarían hacerla parecer poco confiable o manipulada por su padre. El proceso la victimizaría una vez más, y no había garantía de condena. Rodrigo no estaba interesado en él tal vez. Quería certeza, así que él mismo se encargaría de esto. Encontraría la evidencia que los abusadores de Sara habían creado. Identificaría a todos los involucrados en la red y luego los destruiría sistemáticamente en formas que no tenían nada que ver con tribunales o abogados o la presunción de inocencia. Porque Rodrigo Carvajal había aprendido hace mucho tiempo que el sistema no estaba diseñado para la justicia. Estaba diseñado para el proceso, y el proceso podía ser burlado, manipulado, subvertido. Pero Rodrigo no jugaba juegos. Él los terminaba. El timbre sonó a las 8:30. Rodrigo revisó la transmisión de la cámara de seguridad desde su teléfono y vio a un hombre de unos 60 años parado en su porche. Traje costoso, cabello salpimienta. El tipo de rostro que aparecía en los segmentos de noticias locales sobre galas de caridad y liderazgo cívico. Eugenio Barrientos. Rodrigo lo reconoció por la descripción de Sara. Cabello gris, ropa cara, uno de los hombres que había estado en la Casa del Lago. Y aquí estaba, apareciendo en la puerta de Rodrigo la mañana después de la fiesta, lo que significaba que la red ya se estaba coordinando, ya intentando contener el daño. Rodrigo fue a la puerta y abrió. Eugenio sonrió, la sonrisa ensayada de alguien que había pasado décadas en la vida pública, haciendo creer a la gente que era confiable. Señor Carvajal, soy Eugenio Barrientos. Soy amigo de Marta. Me pregunto si podríamos hablar sobre... ¿Sobre qué? Rodrigo mantuvo su voz neutral, su rostro inexpresivo. Creo que usted sabe. ¿Puedo pasar? Rodrigo consideró y luego se hizo a un lado. Mejor entender qué sabían, qué pensaban que podían hacer. Llevó a Eugenio a la sala de estar, no ofreció nada, ni café, ni charla trivial, solo un asiento en el sofá mientras Rodrigo permanecía de pie. Eugenio se acomodó como si fuera dueño del lugar, cruzando las piernas, ajustándose los gemelos. Permítame ser directo, señor Carvajal. Marta me llamó anoche bastante alterada. Dijo que usted había hecho algunas acusaciones inquietantes y la había amenazado. No amenacé a nadie. Le pedí que se fuera de mi casa. Por supuesto, pero parece haber algún malentendido sobre la naturaleza de las visitas de Sara a la Casa del Lago. Quiero asegurarle que nunca ha ocurrido nada inapropiado. Usted estaba allí, interrumpió Rodrigo. El verano pasado, usted y un hombre llamado Marcelo. Usted vio a mi hija siendo fotografiada en el sótano de Marta. La sonrisa de Eugenio no flaqueó, pero algo cambió en sus ojos. Cálculo, evaluación. No sé de dónde sacó Sara estas ideas, pero los niños pueden ser bastante imaginativos, especialmente los niños en situaciones de custodia difíciles. Niños que podrían estar buscando atención. Lárguese, señor Carvajal.
por favor. Entiendo que esté molesto, pero hacer acusaciones salvajes contra miembros respetados de la comunidad no ayudará a nadie. Marta es una maestra jubilada. Yo estoy en la junta de 3 organizaciones benéficas y en el ayuntamiento. Marcelo Barrera es cirujano pediátrico. No somos el tipo de personas que usted sugiere. Ahí estaba la defensa que usarían si esto alguna vez se hacía público. Respetabilidad, reputación, autoridad institucional. Las mismas herramientas que los depredadores siempre usan para protegerse. ¿Terminó?, preguntó Rodrigo en voz baja. Eugenio lo estudió. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Marta mencionó que dirige una empresa de consultoría. Quizás esté luchando financieramente. Podemos ayudar con eso. Rodrigo se movió rápido. Cruzó la habitación, agarró a Eugenio por su costosa corbata y lo estrelló contra el respaldo del sofá. Los ojos de Eugenio se abrieron de par en par, su pulida compostura rompiéndose. Escuche con mucha atención, dijo Rodrigo, con su rostro a centímetros del de Eugenio. Sé lo que hizo. Sé lo que hicieron todos ustedes. Y que venga aquí tratando de comprar mi silencio, amenazando la credibilidad de mi hija, eso es un error. Eso es usted confirmando todo lo que sospechaba. Así que, esto es lo que va a pasar. Usted se va a ir. Va a volver con Marta y Denis y Marcelo y quien sea que esté en su enfermo club, y les va a decir esto: voy por ustedes, por todos ustedes. Y cuando termine, no quedará suficiente de sus vidas para llenar una bolsa de basura. Soltó a Eugenio, quien retrocedió torpemente, enderezándose la corbata con manos temblorosas. La máscara de respetabilidad había desaparecido, reemplazada por miedo desnudo. Está cometiendo un terrible error, dijo Eugenio, tratando de recuperar su autoridad. No tiene idea de con quién está tratando. Sé exactamente con quién estoy tratando. He pasado toda mi carrera identificando vulnerabilidades sistémicas. ¿Y sabe qué he aprendido? Cada sistema tiene un punto de ruptura. Cada red tiene un eslabón débil. Y cada persona que piensa que es intocable tiene algo que perder. Rodrigo caminó hacia la puerta y la abrió. Lárguese y diles a sus amigos que les mando saludos. Eugenio se fue sin decir otra palabra. Sus pasos rápidos en el camino de entrada. Rodrigo lo vio alejarse en un Mercedes negro, luego volvió a entrar y revisó a Sara. Ella todavía estaba dormida, su rostro pacífico, inocente. Rodrigo se paró en su puerta e hizo una promesa silenciosa. La protegería de que esto volviera a suceder, y se aseguraría de que cada persona que la hirió pagara el precio. La cacería había comenzado y Rodrigo Carvajal era muy bueno cazando. Rodrigo pasó los siguientes 3 días trabajando desde casa, manteniendo a Sara cerca. Ella no pidió ir a ningún lado, no protestó cuando él dijo que se quedarían en casa. Parecía aliviada, de hecho, contenta de leer libros, hacer dibujos y ayudarlo a cocinar la cena. Las pesadillas continuaron, pero con menos frecuencia. Lentamente, con cuidado, él le sacaba más detalles, no presionando, solo escuchando cuando ella se sentía lista para hablar. Al 4.º día, llamó a su socio comercial, Tomás Márquez, y le dijo que necesitaba tomarse un mes libre. Emergencia personal, asunto familiar, nada de qué preocuparse. ¿Todo bien con Sara?, preguntó Tomás. Se conocían desde la universidad, habían construido la firma de consultoría juntos desde la nada. Tomás era una de las 3 personas en las que Rodrigo realmente confiaba. Lo estará, dijo Rodrigo. Pero necesito tiempo para manejar algunas cosas. Tomás no presionó. Tómate lo que necesites. Nosotros nos arreglaremos. Rodrigo colgó y abrió su computadora portátil. Hora de empezar a mapear la red. Comenzó con lo que sabía. Marta Suárez, Denis Suárez, Eugenio Barrientos, Marcelo Barrera. 4 jugadores confirmados. Sara había mencionado otras voces, otras personas que había visto pero que no podía identificar. Así que, como mínimo, estaban buscando a 5 o 6 personas. La presencia de Eugenio era la clave, sin embargo. Miembro del cabildo, de juntas benéficas, figura pública. Personas así no se involucraban en algo como esto casualmente. Eran reclutados, examinados, se confiaba en ellos,
lo que significaba que había una estructura en esta red, una organización más allá de la casa del lago de Marta. Rodrigo comenzó con los antecedentes de Eugenio. Había vivido en el área durante 30 años. Hizo su dinero en desarrollo comercial antes de hacer la transición al servicio público. Divorciado, sin hijos, casa grande en el lago, miembro del club de yates, habitual en funciones de la ciudad. Sus redes sociales eran públicas, llenas de fotos de recaudaciones de fondos y cortes de cinta. Rodrigo examinó esas fotos cuidadosamente, buscando caras que aparecieran repetidamente. Creó una hoja de cálculo registrando nombres, fechas, ubicaciones. Una cara seguía apareciendo junto a Eugenio en varios eventos. Luis Manrique, CEO de una compañía de seguros regional. Otro compañero frecuente era Ramiro Beltrán, propietario de una cadena de tiendas de artículos deportivos. Cruzó estos nombres con registros de propiedad cerca de la casa del lago de Marta. Luis Manrique poseía una casa de vacaciones a unos 20 kilómetros de distancia. Ramiro Beltrán había comprado terrenos en el mismo lago hace 3 años. El patrón estaba emergiendo. Esto no era aleatorio. Este era un grupo de hombres ricos y conectados que se habían encontrado de alguna manera, que compartían la misma enfermedad y que habían construido un sistema para alimentarla mientras se protegían a sí mismos a través de un seguro mutuo y respetabilidad social. El teléfono de Rodrigo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hija es una mentirosa. Lo que sea que te haya dicho, es fantasía. Deberías buscarle ayuda psiquiátrica antes de que dañe a personas inocentes. Miró el mensaje. Estaban intentando un enfoque diferente ahora. Gaslighting, sugiriendo que Sara era mentalmente inestable. Libro de jugadas clásico de depredadores. Desacreditar a la víctima. Otro mensaje. Tenemos abogados. Muy buenos abogados. Si sigues con esto, te enterraremos en litigios. Perderás la custodia. Ella terminará en el sistema del que supuestamente la estás protegiendo. Rodrigo dejó el teléfono y siguió trabajando. Amenazas vacías. Estaban asustados, luchando para contenerlo antes de que hiciera un daño real. Eso significaba que no sabían de lo que él era capaz. Bien. Sacó el sitio web de la compañía de administración de propiedades de Denis Suárez. El negocio gestionaba unos 40 alquileres vacacionales en la zona de Valle de Bravo, principalmente casas en el lago y cabañas. Rodrigo revisó los listados sistemáticamente, verificando los registros de propiedad de cada uno. 2 eran propiedad de Eugenio Barrientos. Una era propiedad de Luis Manrique. Otra de alguien llamado Guillermo Willid Rivera, cuyo nombre Rodrigo no reconoció, pero cuya cara encontró en varias fotos en eventos benéficos con Eugenio. 4 propiedades, todas administradas por Denis, todas propiedad de miembros de lo que claramente era una red. Rodrigo cruzó registros de reservas que no estaban públicamente disponibles, pero desarrolló herramientas para el trabajo que podían acceder a bases de datos supuestamente privadas a través de vulnerabilidades API. Las propiedades mostraban un patrón de reservas bajo seudónimos, siempre los mismos fines de semana, siempre pagados en efectivo o criptomonedas. Estaban usando el negocio de Denis como cobertura para reuniones. Fines de semana donde podían encontrarse, compartir material, explotar niños en entornos privados y controlados. Las casas del lago eran perfectas, aisladas, estacionales, con razones comerciales legítimas para explicar por qué ciertas personas seguían apareciendo. Las manos de Rodrigo estaban firmes mientras compilaba los datos, pero por dentro estaba frío, concentrado, canalizando su rabia en precisión. Estos no eran aficionados. Habían construido una operación sofisticada protegida por dinero, estatus social y chantaje mutuo. Todos los involucrados tenían trapos sucios de todos los demás, lo que significaba que nadie podía exponer la red sin destruirse a sí mismo. Ese era su escudo. También era su debilidad. Porque si Rodrigo podía obtener evidencia de todos ellos simultáneamente, podría desencadenar una cascada. Nadie podría hacer tratos. Nadie podría llegar a un acuerdo de culpabilidad delatando a sus socios. Todos caerían juntos. Su protección mutua convirtiéndose en su destrucción mutua. Pero primero, necesitaba la evidencia. Y para eso, necesitaba entrar.
Sara apareció en la puerta de su oficina sosteniendo un vaso de limonada. Hice esto para ti. Rodrigo lo tomó, sonrió. Gracias, niña. ¿Estás bien? Ella asintió, pero sus ojos estaban serios, más viejos de lo que deberían ser. ¿Vas a lastimarlos? La pregunta lo sorprendió. Consideró mentir, mantenerla separada de lo que estaba planeando. Pero Sara merecía honestidad. Se había ganado eso. Voy a asegurarme de que nunca puedan lastimar a nadie más, dijo con cuidado. Eso podría significar cosas diferentes para diferentes personas, pero sí, algunos de ellos van a salir lastimados. ¿Te molesta eso? Sara pensó en ello. La abuela solía decirme que las buenas personas siempre siguen las reglas. ¿Qué cosas malas le pasan a la gente que las rompe? La abuela mentía sobre muchas cosas. Lo sé. Sara entró en la habitación, se sentó en la silla frente a su escritorio. Creo que a veces las buenas personas tienen que romper las reglas porque las reglas son estúpidas o porque las reglas protegen a la gente mala en lugar de detenerla. Rodrigo sintió una oleada de orgullo por su hija. Esta niña que había pasado por el infierno pero que todavía pensaba con claridad, todavía procesando el mundo con inteligencia y matices. Eso es exactamente correcto, dijo él. Las reglas dicen que debería llamar a la policía y dejar que ellos investiguen, pero ¿sabes qué pasa entonces? Te entrevistan. Te hacen repetir todo lo que pasó una y otra vez ante extraños. Los abogados defensores intentan hacer que parezca que estás confundida o mintiendo. E incluso si todo sale perfectamente, lo cual casi nunca sucede, estas personas podrían pasar solo unos pocos años en prisión. Y las fotos que te tomaron podrían estar ahí fuera para siempre, copiadas y compartidas por otras personas malas. Así que, no vas a llamar a la policía. Voy a hacer algo mejor. Voy a hacerlos desaparecer. No solo de tu vida, sino del mundo. Y voy a asegurarme de que la evidencia que crearon sea destruida completamente para que nunca tengas que preocuparte por ello de nuevo. Sara asintió lentamente. Está bien, pero papi. Sí. No te lastimes. Te necesito. Rodrigo rodeó el escritorio y la abrazó. No lo haré. Te lo prometo. Esa noche, después de que Sara se fuera a la cama, Rodrigo hizo una llamada telefónica a alguien con quien había trabajado hace años, cuando su firma recién comenzaba, y habían aceptado algunos clientes que operaban en áreas morales grises. Pedro Hernández era un investigador privado que se especializaba en análisis forense digital. El tipo de persona que podía encontrar cualquier cosa si le pagabas lo suficiente y no preguntabas cómo lo había encontrado. Rodrigo Carvajal, dijo Pedro cuando respondió. Joder, hombre. Pensé que te habías vuelto completamente legítimo. Mayormente, pero necesito un favor. Fuera de los libros. Siempre es así contigo. ¿Qué necesitas? Rodrigo explicó lo que estaba buscando. Evidencia electrónica de 4 propiedades específicas. Cualquier cosa almacenada en servicios en la nube asociados con una lista de nombres, y lo más importante, vigilancia de la Casa del Lago para mapear quién entraba y salía. Estás hablando de establecer vigilancia ilegal y hackear sistemas privados, dijo Pedro. Esos son delitos federales, en plural. Sé lo que estoy pidiendo. ¿Qué hicieron estas personas? Rodrigo vaciló, luego decidió que Pedro merecía saber. Lastimaron a mi hija y probablemente a muchos otros niños. Están conectados, son ricos y están protegidos. La ley no los va a tocar. Hubo una larga pausa. Chingada madre. Está bien, dame los detalles. Este es pro bono. Pasaron 1 hora repasando los detalles específicos. Pedro necesitaría 1 semana para configurar la vigilancia y comenzar las pruebas de penetración en la seguridad digital de los objetivos. Rodrigo le envió archivos encriptados con todo lo que había compilado hasta el momento, nombres, direcciones, registros de propiedad, perfiles de redes sociales. Una cosa más, dijo Rodrigo antes de colgar. Necesito saber si hay otras víctimas, niños que podrían haber estado en esa Casa del Lago. Puedes verificar patrones e informes de personas desaparecidas, investigaciones del DIF, cualquier cosa que pueda conectarse con estas personas. Puedo intentarlo, pero Rodrigo,
Lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Este tipo de personas no caen fácilmente. Cuento con ello. Después de la llamada, Rodrigo regresó a sus hojas de cálculo y documentos, desarrollando el alcance completo de la red. Trabajó hasta las 4 de la mañana, hasta que le ardían los ojos y su cerebro apenas podía procesar nueva información. Luego cerró su computadora portátil, revisó a Sara una vez más y finalmente se permitió dormir. Sus sueños fueron oscuros y violentos, llenos de sótanos y cámaras y hombres sin rostro. Pero no se despertó con miedo. Se despertó energizado, concentrado, listo. La cacería progresaba. Pronto tendría todo lo que necesitaba y entonces comenzaría el verdadero trabajo. Pedro devolvió la llamada 6 días después con sus hallazgos preliminares. Rodrigo atendió la llamada en su auto, estacionado a 2 cuadras de la casa para que Sara no escuchara. Tenías razón sobre la red, dijo Pedro sin preámbulos. Es más grande de lo que pensabas. He identificado al menos a 8 personas con patrones consistentes de visitas a estas propiedades. Siempre los mismos fines de semana, siempre pagando en efectivo. Y Rodrigo, no son solo locales. Encontré registros de vuelo que muestran gente llegando desde Guadalajara, Puebla, incluso Querétaro. Esto es regional. El agarre de Rodrigo se tensó en el volante. ¿Cuántas víctimas? Difícil de decir con certeza, pero saqué los registros del DIF estatal de los últimos 5 años. No preguntes cómo, y encontré 7 casos donde niños reportaron comportamiento inapropiado durante visitas a propiedades en el lago. Todos desestimados por falta de pruebas o retractaciones. 3 de esos casos involucraban propiedades administradas por la compañía de Denis Suárez. 7 casos, 7 niños que habían tratado de decirle a alguien lo que estaba pasando, que habían sido ignorados o convencidos de retractarse. El sistema les había fallado completamente. ¿Qué hay de la evidencia digital? Todavía estoy trabajando en eso. Sus dispositivos personales están bien protegidos. Estos tipos son cuidadosos. Pero encontré algo interesante. La compañía de Denis utiliza un sistema de almacenamiento en la nube centralizado para fotos de propiedades y acuerdos de alquiler. Entré y encontré una estructura de directorios oculta. Encriptada, pero puedo romperla con tiempo. Mi suposición, ahí es donde están guardando el material que crean. Rodrigo sintió una oleada de oscura satisfacción. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, tal vez menos. La encriptación es avanzada, pero tengo algunas herramientas que pueden usar fuerza bruta si configuro una granja de servidores dedicada. Es costoso, sin embargo. El dinero no es un problema. ¿Qué hay de la vigilancia física? Tengo cámaras configuradas en los accesos a la casa del lago. Operadas remotamente, con energía solar, activadas por movimiento. Empezaron a recibir imágenes hace 2 días. ¿Quieres adivinar quién apareció ayer por la tarde? Dime. Denis y Marcelo Barrera. Pasaron 3 horas en la propiedad, salieron cargando cajas. Parecía que estaban sacando toda la mierda. Probablemente asustados por tu confrontación con Eugenio. Tengo vídeo de sus caras, sus vehículos, todo bien claro. Estaban entrando en pánico, destruyendo evidencia. Eso era predecible y en realidad ayudaba al caso de Rodrigo. Mostraba conciencia de culpa. Mostraba que sabían que lo que habían hecho estaba mal. Mantén la vigilancia funcionando. Necesito saber de todos los que visiten esa propiedad. Lo haré, Rodrigo. Hay una cosa más. Indagué un poco en los antecedentes de Eugenio Barrientos. Fue investigado antes, hace unos 20 años, cuando todavía estaba en desarrollo comercial. Una adolescente que trabajaba como pasante en su oficina lo acusó de agresión sexual. El caso nunca llegó a nada. Ella se retractó, dijo que lo había inventado para llamar la atención, pero encontré el informe policial original. Su descripción de lo que sucedió coincide con la historia de tu hija casi exactamente. El mismo modus operandi, los mismos patrones de manipulación. Rodrigo cerró los ojos. 20 años. Eugenio había estado haciendo esto durante al menos 20 años y el sistema lo había dejado caminar libre. ¿Cuántas víctimas en ese tiempo?
¿Cuántos niños habían sufrido porque las personas con autoridad habían decidido que un hombre de negocios rico y respetado no podía ser posiblemente un depredador? Envíame todo lo que tengas, dijo Rodrigo. El caso antiguo, los informes del DIF, todo. Ya está en tu Dropbox seguro. Rodrigo, ¿qué vas a hacer con esto? Algo permanente. Rodrigo condujo a casa y pasó la noche siendo un padre normal, ayudando a Sara con un rompecabezas, preparando la cena, viendo su programa de televisión favorito, pero su mente trabajaba constantemente refinando su plan, identificando los siguientes movimientos. Al día siguiente, hizo otra llamada. Esta vez a una abogada con la que había trabajado en un caso de espionaje corporativo particularmente desagradable. Carolina Prieto era brillante, despiadada y creativa de maneras que ponían nerviosos a otros abogados. Rodrigo Carvajal, dijo ella cuando contestó. ¿Qué necesitas? Asesoramiento legal. Hipotéticamente. Oh, esto debe ser bueno. Adelante. Él expuso la situación en términos generales. Una red de depredadores infantiles, evidencia siendo reunida. El deseo de asegurar que ninguno de ellos pudiera escapar de las consecuencias o reincidir. No mencionó a Sara directamente, lo mantuvo abstracto, teórico. Carolina se quedó callada por un momento después de que él terminó. Hipotéticamente, si alguien tuviera evidencia completa de una conspiración criminal, el curso adecuado sería contactar a las fuerzas del orden. Hipotéticamente, ¿qué pasaría si alguien no confiara en que las fuerzas del orden lo manejen adecuadamente? Entonces estarían en territorio peligroso. La justicia por mano propia sigue siendo ilegal, Rodrigo, incluso por las mejores razones. ¿Y si no fuera justicia por mano propia? ¿Y si fuera simplemente divulgación estratégica de información? Asegurarse de que la evidencia correcta llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado de una manera que garantice el enjuiciamiento y la condena. Carolina soltó una risa aguda y apreciativa. Ahora estás hablando mi idioma. Necesitas tener cuidado con la cadena de custodia, cómo obtienes la evidencia, asegurarte de que nada pueda ser desechado por razones de procedimiento. Pero si tuvieras pruebas sólidas y las divulgaras a los medios de comunicación simultáneamente con las fuerzas del orden, creando una presión pública que hiciera imposible barrer las cosas bajo la alfombra. Sí, eso podría funcionar. Destruyes su capacidad de esconderse detrás de la respetabilidad. Y si parte de la evidencia se obtuvo a través de medios legalmente cuestionables, anonimízala. Envíala desde direcciones IP en el extranjero. Usa intermediarios. Haz que sea imposible rastrearla hasta ti. Y Rodrigo, si realmente vas a hacer esto, no lo hagas a medias. Ve con todo. Asegúrate de que todos los involucrados caigan a la vez. No les des tiempo para coordinar historias o destruir evidencia. Ese es el plan. Bien. Y Rodrigo. Fuera de registro. Completamente fuera de registro. Espero que los quemes a todos hasta los cimientos. Hablaron durante otros 30 minutos sobre detalles específicos, como contactar a los medios de forma anónima, qué agencias de aplicación de la ley involucrar, cómo estructurar la divulgación de información para lograr el máximo impacto. Carolina había lidiado con casos de alto perfil antes y sabía exactamente cómo manipular el sistema para obtener resultados. Para cuando Rodrigo colgó, tenía un plano claro. Solo necesitaba que Pedro terminara de descifrar los archivos encriptados y entonces podría moverse. 3 días después, Sara acudió a él después del desayuno con una pregunta que lo sorprendió. Papi, ¿qué le pasó al esposo de la abuela Marta? El abuelo Roberto. Rodrigo hizo una pausa. Había conocido a Roberto Suárez exactamente una vez en la boda. Un tipo agradable, tranquilo. Trabajaba como contador. Murió hace 5 años. Ataque al corazón. Según Natalia, murió, cariño. Antes de que tu mamá y yo nos separáramos. ¿Por qué? Escuché al tío Denis y a la abuela hablando una vez. Denis dijo algo sobre cómo Roberto nunca entendió y cómo la abuela fue finalmente libre después de que él murió. ¿Qué quiso decir? Rodrigo sintió hielo en sus venas. ¿Cuándo escuchaste esto? El verano pasado, después de una de las sesiones de fotos. Yo estaba en la cama, pero ellos estaban hablando en el pasillo.
No lo entendí entonces, pero... ¿Crees que el abuelo Roberto sabía lo que hacía la abuela? ¿Crees que trató de detenerla? Rodrigo sacó los registros de Roberto Suárez. Causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Pero Rodrigo profundizó, encontró registros médicos. Se estaba volviendo bueno irrumpiendo en bases de datos supuestamente seguras. Roberto había estado sano, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, sin factores de riesgo. Murió repentinamente, inesperadamente a los 58 años. El informe de la autopsia fue superficial. Ataque al corazón. Caso cerrado. Pero Rodrigo notó algo. El médico tratante en la sala de emergencias fue Marcelo Barrera, cirujano pediátrico y miembro de la red. Marcelo Barrera, quien había estado en la Casa del Lago, quien había fotografiado a Sara, quien era un médico capacitado con acceso a medicamentos que podrían inducir un paro cardíaco si se administraban correctamente. Rodrigo se recostó, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Habían matado a Roberto Suárez? ¿Había descubierto el esposo de Marta en lo que ella estaba involucrada y se había convertido en un problema? Era circunstancial, improbable de probar después de 5 años, pero el momento era sospechoso. Roberto muere y 6 meses después, Marta comienza a llevar a Sara a la Casa del Lago. Su teléfono vibró. Pedro entró en el directorio encriptado. Tienes que ver esto. Es peor de lo que pensábamos. Rodrigo le devolvió la llamada de inmediato. ¿Qué encontraste? Cientos de archivos, fotos, vídeos que se remontan al menos a 15 años. Diferentes niños, diferentes ubicaciones, siempre el mismo grupo central de hombres. Rodrigo. Algunos de estos niños parecen muy jóvenes, como de 5 o 6 años. Y encontré registros, bitácoras, fechas, nombres. Estaban llevando un registro de todo como si fuera un maldito negocio. Envíame los archivos. Ya lo hice. Encriptados en tu Dropbox. Pero Rodrigo, ten cuidado. Esta mierda es perturbadora. He lidiado con mucha oscuridad en mi carrera, pero esto es maldad, pura y simple. Rodrigo accedió a los archivos en su computadora portátil, con Sara segura en la casa de un vecino para una cita de juegos. El material era exactamente como Pedro lo describió. Documentación de abuso sistemático que abarcaba más de una década. Los registros mostraban un elenco rotativo de víctimas, la mayoría listadas solo por nombres o iniciales. Algunas entradas estaban marcadas con ubicaciones en otros estados, Jalisco, Puebla, Querétaro, lo que sugería que el alcance de la red se extendía más allá de las propiedades del lago. Pero la peor parte era el nivel de organización. Esto no era depredación oportunista. Estaba estructurado, planeado con horarios y protocolos. Habían creado un sistema, una empresa sostenible de explotación, y lo habían hecho mientras mantenían personajes públicos como miembros respetados de la comunidad. Rodrigo cerró los archivos y se sentó en la oscuridad de su oficina. La escala de esto era abrumadora, pero también significaba que su plan tendría el máximo impacto. Cuando expusiera esto, no solo destruiría a unos pocos individuos. Demolería una red completa, desacreditaría a las instituciones que los habían protegido, provocaría investigaciones que se extenderían a través de las líneas estatales. Abrió un nuevo documento y comenzó a redactar la estrategia de divulgación. Múltiples medios de comunicación, diferentes zonas horarias, entregas simultáneas para evitar que una sola entidad suprimiera la historia. Incluir los registros financieros que mostraban cómo el negocio de Denis facilitaba la red. Incluir la antigua investigación sobre Eugenio. Incluir todo. Crear una avalancha de evidencia que no pudiera ser ignorada o explicada. Y luego, una vez que comenzara la tormenta mediática, una vez que comenzaran los arrestos, Rodrigo se aseguraría de que hubiera un elemento más en su venganza, algo personal, algo que perseguiría a los sobrevivientes de su campaña por el resto de sus vidas. Porque destruir sus vidas públicas no era suficiente. Rodrigo quería que supieran, que realmente entendieran, que habían sido derrotados por un hombre tranquilo al que habían subestimado. Quería que pasaran cada día en prisión sabiendo que su caída fue diseñada, intencional e irreversible. Quería que supieran que habían sido cazados por alguien mejor. 2 semanas después de la fiesta de cumpleaños de Sara, Rodrigo tenía todo lo que necesitaba.
Pedro había descifrado todos los archivos encriptados, rastreado transferencias de dinero a través de cuentas en el extranjero y documentado el alcance completo de la red. Carolina había proporcionado orientación detallada sobre cómo estructurar la divulgación de información para lograr el máximo impacto legal y mediático. Y Rodrigo había pasado cada momento libre planeando la fase final. La red constaba de 9 hombres. El hermano de Marta, Denis, Eugenio Barrientos, Marcelo Barrera, Luis Manrique, Ramiro Beltrán, Willy Rivera y otros 3 que Rodrigo había identificado a través de los registros: Federico Silva, un banquero; Ernesto Herrera, dueño de una empresa de construcción; y Bernardo Mercado, un juez federal retirado. Un juez federal retirado, eso explicaba cómo habían operado con impunidad durante tanto tiempo. Bernardo Mercado todavía tenía conexiones en las fuerzas del orden y el sistema legal. Todavía tenía influencia. Él era la póliza de seguro, el solucionador que hacía desaparecer los problemas. Marta era la reclutadora, el punto de acceso. Había estado involucrada desde antes de que Roberto muriera, aunque su participación había escalado después de su muerte. Los registros mostraban que había llevado al menos a 4 niños diferentes a la Casa del Lago a lo largo de los años, siempre usando conexiones familiares como cobertura. Sara era solo la más reciente. Rodrigo había considerado incluir a Marta en el eventual enjuiciamiento, pero tenía algo más en mente para ella, algo que se ajustaba mejor al crimen que la prisión. Un martes por la mañana, 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños, Rodrigo llevó a Sara a la casa de Tomás. La esposa de Tomás, Julia, tenía hijas de la edad de Sara y habían acordado cuidarla por unos días, sin hacer preguntas. «¿Seguro que no necesitas ayuda?», preguntó Tomás mientras Sara corría a jugar con las hijas de Julia. «Estoy seguro. Esto es algo que tengo que hacer solo». Tomás lo estudió. «Tienes esa mirada. La misma mirada que tenías justo antes de destruir toda la compañía de Marcos Reyes». Marcos Reyes había sido un cliente que intentó chantajear a Rodrigo para que falsificara una auditoría de seguridad. En cambio, Rodrigo había expuesto el fraude de Reyes a los inversores, reguladores y medios de comunicación simultáneamente. La compañía de Reyes había implosionado en 72 horas, y el propio Reyes había huido del país para evitar el enjuiciamiento. «Esto es más grande que Marcos Reyes», dijo Rodrigo en voz baja. «Entonces ten cuidado y recuerda que tienes gente que te cubre las espaldas». Rodrigo condujo hacia el oeste, hacia el lago. Era miércoles por la tarde, mitad de semana, cuando las propiedades vacacionales estarían mayormente vacías. Había estado monitoreando las transmisiones de vigilancia que Pedro había configurado. La casa del lago estaba oscura, desocupada. Perfecto. Estacionó a 1 kilómetro de distancia y caminó a través del bosque, cargando una mochila con herramientas y equipo. La casa parecía abandonada, ventanas oscuras, sin vehículos en el camino de entrada. Rodrigo había hecho que Pedro verificara que no hubiera nadie adentro usando imágenes térmicas desde drones. ¿Vacía? Entró por una ventana del sótano con cuidado, sin dejar signos obvios de entrada forzada. El sótano era exactamente como Sara lo había descrito, terminado, alfombrado, con equipo de iluminación profesional todavía montado en una esquina. La cámara había desaparecido, probablemente retirada cuando habían limpiado la evidencia, pero los soportes de montaje permanecían en la pared. Rodrigo tomó fotos de todo, documentando el espacio. Luego subió las escaleras y registró la casa sistemáticamente. Encontró la oficina de Marta, su computadora, protegida con contraseña, pero Rodrigo tenía herramientas para eso, y archivadores llenos de documentos. La mayor parte era inocuo, registros de propiedad, fotos familiares, estados financieros. Pero en un cajón cerrado de su escritorio, encontró un diario. Marta lo había documentado todo. Nombres, fechas, descripciones detalladas de sesiones en la Casa del Lago. Era evidencia, condenatoria y completa. Pero era también algo más. Era una confesión escrita de su propia mano, prueba de su conciencia y complicidad y completa falta de remordimiento. Rodrigo fotografió cada página, luego volvió a poner el diario exactamente donde lo había encontrado. La policía lo encontraría eventualmente cuando ejecutaran las órdenes de registro, pero para entonces los medios ya tendrían copias. Salió de la casa tan cuidadosamente como había entrado.
Luego condujo hasta la mansión frente al lago de Eugenio Barrientos. Esto era más arriesgado. Eugenio era una figura pública, probablemente tenía sistemas de seguridad. Pero Rodrigo había estudiado la propiedad a través de registros públicos e imágenes satelitales. Conocía los puntos ciegos. Le tomó 1 hora entrar, eludiendo los sistemas de alarma usando técnicas que había aprendido de Pedro. La oficina en casa de Eugenio estaba en el 2.º piso, con vista al lago. Rodrigo encontró registros financieros, correspondencia y una computadora portátil que estaba protegida con contraseña, pero no encriptada. Descifró la computadora portátil en 15 minutos y encontró exactamente lo que esperaba: carpetas encriptadas llenas de archivos de la Casa del Lago, conexiones con otros miembros de la red, registros de comunicación discutiendo logística. Eugenio había sido descuidado, confiado en exceso. Guardaba todo porque pensaba que era intocable. Rodrigo copió todo a un disco externo, luego plantó un regalo. Un pequeño dispositivo USB que activaría una carga automatizada del contenido de la computadora portátil a los servidores de las fuerzas del orden en 72 horas. Para entonces, Rodrigo ya habría divulgado la información públicamente, pero esto proporcionaría evidencia paralela adquirida a través de canales legales durante los registros inevitables. Golpeó 4 propiedades más ese día. La casa de vacaciones de Luis Manrique, la oficina de Ramiro Beltrán en la sede de sus artículos deportivos, el apartamento de Willy Rivera y la oficina de la empresa de construcción de Ernesto Herrera. Cada ubicación arrojó más evidencia, más documentación de las operaciones de la red. Para la medianoche, Rodrigo había compilado un expediente completo que era blindado, redundante, imposible de refutar. Al día siguiente, se reunió con Carolina en una cafetería a 2 horas al sur de su casa. ¿Tienes todo?, preguntó ella. ¿Todo? Múltiples copias redundantes encriptadas y almacenadas en diferentes ubicaciones. Incluso si de alguna manera llegan a mí, la información se hace pública. Bien. Aquí está la lista de contactos. Ella le deslizó una unidad USB. 27 periodistas en 15 medios de comunicación diferentes, nacionales y locales, impresos, de radiodifusión, en línea. Todos ellos tienen historial cubriendo casos de explotación infantil. Todos ellos son lo suficientemente confiables como para verificar fuentes antes de publicar, pero lo suficientemente hambrientos como para correr con una historia de este tamaño. ¿Qué hay de las fuerzas del orden? Tengo contactos en la oficina de campo de la FGR, la Fiscalía del Estado y la Policía Ministerial. Enviarás paquetes a los 3 simultáneamente con un comunicado a los medios. De esa manera, ninguna agencia individual puede enterrarlo, y se verán obligados a actuar de inmediato o explicar a la prensa por qué no están investigando. Rodrigo tomó la unidad. Cronograma. Das 24 horas para revisar el material antes de que se haga público. Esa es la ética periodística estándar. Les da a los objetivos la oportunidad de responder, pero lo más importante, le da tiempo a las fuerzas del orden para comenzar a hacer arrestos antes de que los objetivos puedan huir o destruir evidencia. Aunque, por lo que me has dicho, la mayor parte de la evidencia ya está en tus manos de todos modos. ¿Qué pasa con la responsabilidad legal por cómo obtuve la información? Carolina sonrió fríamente. La evidencia fue proporcionada anónimamente a los medios de comunicación y a las fuerzas del orden. Tú nunca estuviste en esas propiedades. No tienes conocimiento de cómo se obtuvo la información. Por lo que cualquiera sabe, podría haber sido proporcionada por un participante con un ataque de conciencia, o una víctima experta en tecnología, o un denunciante dentro de la red. Negación plausible. Y si vienen por ti de todos modos, entonces peleamos. Pero Rodrigo, no lo harán. Van a estar demasiado ocupados tratando de sobrevivir como para preocuparse por cómo salieron sus secretos. Para cuando alguien piense en hacer preguntas, la narrativa pública ya estará establecida. Ellos son monstruos. Tú eres un padre protegiendo a su hija. Ningún jurado te condenaría. Incluso si los fiscales pudieran probar algo, lo cual no pueden. Rodrigo se puso de pie. Gracias, Carolina. Lo digo en serio. Ve y hazlos arder. Pasó esa noche en casa con Sara jugando juegos de mesa y preparando su cena favorita. Ella parecía más ligera, más feliz de lo que había estado en meses.
Estaba empezando a sanar lentamente, y eso le dio a Rodrigo fuerza para lo que tenía que hacer. Esa noche, después de que Sara se durmiera, Rodrigo se sentó frente a su computadora y comenzó a ejecutar el plan. Primero, creó cuentas de correo electrónico anónimas utilizando conexiones VPN en el extranjero y herramientas de encriptación que hacían que rastrearlo fuera esencialmente imposible. Luego comenzó a enviar paquetes a reporteros de El Universal, Reforma, Milenio, NI, periodistas de investigación que se especializaban en explotación infantil. Cada paquete contenía el expediente completo, fotos, vídeos, registros financieros, registros de comunicaciones, el diario, todo. 50,000 páginas de evidencia organizadas e indexadas para mayor claridad. A la FGR, a la Fiscalía del Estado y a la Policía, les envió un paquete ligeramente diferente. Todo lo que obtuvieron los reporteros, más información de ubicación para evidencia física, nombres de posibles víctimas que podrían ser entrevistadas y un desglose detallado de cómo operaba la red. Cada correo electrónico era idéntico. Adjunto encontrará evidencia completa de una red de explotación sexual infantil que opera en el estado de México y estados vecinos. Esta red ha estado activa durante al menos 15 años e involucra a 9 individuos, incluidos funcionarios públicos actuales y anteriores. La evidencia incluye documentación fotográfica y de vídeo, registros financieros, registros de comunicación y una confesión escrita de uno de los participantes principales. Esta información se está divulgando simultáneamente a múltiples medios de comunicación y agencias de aplicación de la ley. El público tiene derecho a saber sobre el fracaso de las instituciones para proteger a los niños y las víctimas. Merecen justicia. El remitente de este material permanecerá anónimo. Sin embargo, toda la evidencia proporcionada es verificable y admisible. Las búsquedas de propiedad revelarán evidencia física en las ubicaciones detalladas en los archivos adjuntos. Estos individuos han operado con impunidad durante demasiado tiempo. Eso termina ahora. Rodrigo envió los correos electrónicos exactamente a las 3 de la madrugada del jueves por la mañana. Luego creó un interruptor de hombre muerto, un sistema automatizado que liberaría la información públicamente si no se registraba cada 24 horas. Seguro en caso de que alguno de los miembros de la red intentara tomar represalias. Luego esperó. Para el mediodía, su teléfono vibraba constantemente. Alertas de noticias, historias de última hora, las redes sociales explotando. Los reporteros habían verificado lo suficiente para comenzar a publicar, y habían ido a lo grande. Historias de primera plana, alertas de noticias de última hora, informes especiales. La narrativa era exactamente lo que Rodrigo había elaborado. Líderes comunitarios respetados expuestos como depredadores, una red sofisticada que había operado bajo el radar durante años. Fracasos institucionales que permitieron que el abuso continuara. Las historias daban nombres. La cara de Eugenio Barrientos estaba plasmada en todos los canales. Su historia desenterrada. La vieja acusación de hace 20 años repentinamente relevante. Marcelo Barrera, el cirujano pediátrico, su hospital suspendiéndolo inmediatamente y lanzando una investigación interna. Denis Suárez, su empresa de gestión de propiedades allanada por agentes federales. Para la noche, los arrestos habían comenzado. Agentes de la FGR coordinándose con la policía local, ejecutando órdenes de registro, poniendo a la gente bajo custodia. Eugenio, Marcelo, Denis, Luis, Ramiro, Willy, Federico, Ernesto, todos esposados, todos frente a las cámaras. Los traslados de los detenidos fueron transmitidos en vivo. Los rostros de los acusados conmocionados y aterrorizados. Bernardo Mercado, el juez retirado, fue arrestado en su casa. La ironía era espesa. Un hombre que había pasado su carrera enviando gente a prisión ahora se dirigía allí él mismo. La cobertura de noticias se centró extensamente en su papel, en cómo su influencia había ayudado a proteger la red, en la traición a la confianza pública. Marta no fue arrestada de inmediato. No estaba en la Casa del Lago ni en su residencia principal. Pero Rodrigo sabía dónde estaba. Condujo hacia el oeste de nuevo, esta vez sin secreto. Estacionó en el camino de entrada de Marta en la Casa del Lago justo cuando el sol se ponía. Ella estaba allí. Podía ver luces adentro, movimiento a través de las ventanas.
Estaba viendo su mundo colapsar en la televisión probablemente. Llamó a la puerta. Marta respondió, su rostro demacrado. Envejecida 10 años en 24 horas. Cuando vio a Rodrigo, algo parpadeó en sus ojos. Miedo, rabia, reconocimiento. Tú susurró. Yo asintió Rodrigo. ¿Puedo pasar? Deberíamos hablar. Ella se hizo a un lado y Rodrigo entró. La televisión estaba encendida mostrando la cobertura de los arrestos. Reporteros parados afuera del juzgado, comentaristas discutiendo el alcance del escándalo. La cara de Marta apareció en la pantalla. Su nombre mencionado como sospechosa aún prófuga. Tú hiciste esto, dijo ella. No era una pregunta. Protegí a mi hija. Deberías haberla dejado en paz. Ella está bien. Nunca la lastimamos. Solo tomamos algunas fotos. Detente. La voz de Rodrigo la cortó como un cuchillo. No insultes mi inteligencia. He visto la evidencia. Sé exactamente lo que hiciste, y sé que se lo hiciste a otros niños antes de Sara. Así que, no finjas que esto fue inocente. Marta se hundió en una silla, luciendo repentinamente frágil. Me van a meter en prisión. Una mujer de mi edad. No sobreviviré. Tienes razón. No lo harás. Ella lo miró, y algo en su tono la hizo quedarse muy quieta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes una opción, Marta. Puedes esperar a que aparezca la policía. Ser arrestada, pasar por un juicio donde cada detalle de lo que hiciste se transmita nacionalmente, donde Sara tenga que testificar, tenga que revivir todo lo que le hiciste pasar, donde pases tus últimos años en una celda de prisión, probablemente en custodia protectora porque incluso los prisioneros odian a los abusadores de niños. ¿O qué? Rodrigo puso una botella en la mesa de café. Pastillas. O puedes asumir la responsabilidad de tus acciones. Terminar esto en tus propios términos. Salvar a Sara de tener que enfrentarte en la corte. Salvar a todos de arrastrar esto por años. Marta miró fijamente la botella. ¿Quieres que me mate? Quiero que tomes una decisión. La misma decisión que le robaste a los niños que explotaste. Les quitaste su agencia, su control sobre sus propios cuerpos. Ahora te toca experimentar lo que se siente no tener buenas opciones. Esto es asesinato. No, esto es justicia. Asesinato es lo que tú y tus amigos le hicieron a la inocencia de esos niños, a su sentido de seguridad, a su infancia. Esto eres tú enfrentando consecuencias. Marta estaba llorando ahora. Sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento. Lo siento tanto. Simplemente. Empezó pequeño y luego Dennis me involucró con los otros y se convirtió en esta cosa que hacíamos y no pude parar. Podrías haber parado en cualquier momento. Elegiste no hacerlo. Ahora puedes elegir cómo termina esto. Rodrigo se puso de pie. La policía estará aquí dentro de 1 hora. Están trabajando a través de la lista, así que decide rápido. De cualquier manera, estás acabada. Pero si tomas esas pastillas, al menos Sara no tiene que ver tu cara de nuevo. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Por lo que vale. Espero que elijas las pastillas. No por tu bien. Por el de ella. Merece seguir adelante sin que tu presencia envenene su futuro. Rodrigo dejó a Marta sentada en su sala de estar mirando la botella. Se alejó conduciendo sin mirar atrás. 3 horas después, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Marta Suárez, abuela implicada en red de explotación infantil, encontrada muerta por aparente suicidio en su casa del lago. Las autoridades confirmaron el descubrimiento de una confesión escrita y registros detallados. Rodrigo no sintió nada. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo una tranquila sensación de que la justicia, imperfecta e ilegal como era, se había cumplido. Condujo a casa, revisó a Sara durmiendo plácidamente en casa de Tomás, y finalmente se permitió creer que había terminado. El juicio de los 8 miembros sobrevivientes de la red se convirtió en una historia nacional, dominando los titulares durante meses. Rodrigo observó desde la distancia,
manteniendo a Sara alejada del circo mediático, rechazando todas las solicitudes de entrevista. La evidencia que proporcionó fue abrumadora. Los abogados defensores intentaron cada táctica, alegando que la evidencia había sido fabricada, atacando la cadena de custodia, argumentando que fue una trampa, pero no importó. El puro volumen de documentación, combinado con la evidencia física encontrada durante los registros y el testimonio de las víctimas que, finalmente se sintieron lo suficientemente seguras como para presentarse, creó un caso insuperable. Eugenio Barrientos fue sentenciado a 45 años. Marcelo Barrera recibió 35. Denis Suárez 40. Los otros recibieron sentencias que oscilaban entre 20 y 30 años. Ninguno vería la libertad de nuevo. Bernardo Mercado, el juez retirado, enfrentó cargos adicionales por obstrucción de la justicia y corrupción. Su influencia se había evaporado de la noche a la mañana, su legado destruido. Le dieron 50 años, la sentencia más larga de todas. Rodrigo siguió los procedimientos de cerca, pero nunca asistió. No necesitaba verlos en la corte. Ya había ganado. 3 meses después de los arrestos, Sara vino a él con un dibujo que había hecho. Mostraba 2 figuras, claramente ella y Rodrigo, parados bajo un sol brillante. Estaban sonriendo. Ya no tengo pesadillas, dijo. No desde que murió la abuela. Rodrigo la abrazó. Me alegro, cariño. Papi, sé lo que hiciste. No todo, pero suficiente. Y quiero que sepas que ya no tengo miedo. Los hiciste desaparecer. Así es. No pueden lastimarte a ti ni a nadie más ahora. Te amo. Yo también te amo, niña. Se quedaron allí bajo la luz del sol que entraba por la ventana de la cocina, y Rodrigo sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No completa, no perfecta, pero real. El hombre callado había cazado monstruos. Y había ganado. 4 años después, Sara tenía 12 años, prosperando en la escuela secundaria, destacando en arte y ciencia. Estaba en terapia, procesando su trauma con un consejero paciente que se especializaba en la recuperación del abuso infantil. Tenía amigos, pasatiempos, una vida normal. Las pesadillas eran raras ahora, el daño sanaba lentamente. Rodrigo había vendido su firma de consultoría a Tomás y comenzó una organización sin fines de lucro dedicada a identificar y desmantelar redes de explotación infantil. Usaba las mismas habilidades que desarrolló para el trabajo corporativo, encontrar vulnerabilidades, mapear sistemas, exponer estructuras ocultas, pero ahora las empuñaba para un propósito que importaba más que las ganancias. La organización operaba discretamente, anónimamente, proporcionando información a las fuerzas del orden y apoyando a las víctimas. Rodrigo nunca buscó reconocimiento, nunca dio entrevistas, nunca quiso crédito. El trabajo era su propia recompensa. Una tarde, Sara entró en su oficina mientras él revisaba un archivo de caso para una posible nueva investigación. ¿Sigues salvando al mundo?, preguntó con una leve sonrisa. Tratando de... ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. Saqué un 10 en mi proyecto de historia. Y papi, he estado pensando en algo. ¿Qué es? Cuando sea mayor, cuando esté lista, quiero ayudar. Lo que tú haces. Encontrar a la gente mala. Hacer que se detengan. Rodrigo miró a su hija, inteligente, fuerte, resiliente a pesar de todo lo que había pasado. La niña que protegió se estaba convirtiendo en una joven mujer que quería proteger a otros. Ya ayudaste, dijo gentilmente. Fuiste lo suficientemente valiente para decirme lo que pasó. Sobreviviste. Eso requirió más fuerza que cualquier cosa que yo hiciera. Pero quiero hacer más. No quiero que otros niños pasen por lo que yo pasé. Y si puedo ayudar a detenerlo, debería hacerlo, ¿verdad? Rodrigo la atrajo en un abrazo. Tienes 12 años ahora. Tu trabajo es ser una niña. Sanar, ser feliz. Cuando seas mayor, si todavía quieres pelear contra monstruos, hablaremos de ello. Pero Sara, no le debes nada al mundo. Ya diste suficiente. Lo sé, pero tal vez quiero hacerlo. No porque tenga que hacerlo, sino porque puedo. Rodrigo sonrió. Su hija,
la sobreviviente, eligiendo convertirse en una luchadora, justo como su viejo. Entonces, cuando estés lista, pelearemos juntos. Afuera, el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Adentro, un padre y una hija estaban sentados en un silencio cómodo, unidos por el trauma, pero definidos por la resiliencia. El hombre callado había enseñado bien a su hija. El silencio era un arma. La paciencia era poder, y a veces la justicia requería salirse de las reglas para hacer lo correcto. Y ambos estaban listos para seguir luchando el tiempo que fuera necesario hasta que cada monstruo fuera encontrado. Y cada niño estuviera a salvo, porque algunas cosas valían cualquier precio y la familia lo valía todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla y los veré allí.